no demorar. De lo contrario, cuando nosotros compartimos después nuestro canal, el grupo palermo.cl, ahí sí se activan los subtítulos. Bueno. Ok. Y lo otro, antes de comenzar, Constanza, vamos a dejar el chat, ¿sí? Solamente para después hacer las preguntas, bueno, para que no estemos interrumpiendo constantemente con el uso del chat y cosa que cuando Constanza termine podamos tener entonces y agrupar las preguntas, ¿sí? Para que no se nos pierdan preguntas por ahí interesantes, cosa que Constanza pueda avanzar con su conferencia y al final de la conferencia agrupamos algunas preguntas. Todo va a ser a través del chat, ¿vale? Gracias. Ya. Entonces, bueno, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides, realmente. Yo siempre hago la misma observación al principio y me cuesta mucho hablar en público y esto para mí sigue siendo público, aunque estén en cuadraditos pequeñitos. Así que si me turbo de repente o me pongo tartamuda, sabrán perdonar, ¿sí? Bueno, la presentación, mi nombre es Constanza Román Torres. Ahí hay un breve como descripción de lo que he hecho en algunas ocasiones. Soy médica psiquiatra de adultos, tuve certificación de LADOS hace hartos años. Soy proveedor de PIRS adolescente también. Estuve en la unidad de psiquiatría ambulatoria infanto-adolescente en el Hospital del Salvador de Valparaíso hasta el mes pasado. Y también pertenezco al grupo de trabajo de la SONEPSIN de perinatal. Entonces tengo hartas áreas en las cuales tengo intereses. Y hoy día vamos a hablar del mito del autismo de alto funcionamiento. Y si se fijan, hay escenarios un poco polémicos, ¿sí? Está el primero, el infinito con el espectro de la luz, y un símbolo donde hay el color azul y están los rompecabezas. También es una advertencia, ¿sí? La primera parte puede resultar un poco difícil de escuchar en algunas ocasiones, pero solamente voy a hacer esta presentación inicial para y después ustedes van a ir entendiendo por qué lo presento de una manera y después lo presento de otra, ¿ya? Entonces, la medicina y sobre todo la psiquiatría le gustan mucho poner nombres que usualmente no son tan amigables, ¿sí? Y entonces, como parto desde la psiquiatría también, les tengo que hablar del lenguaje que ocupa la psiquiatría, que no es necesariamente el lenguaje que ocupo yo, pero es el lenguaje que ocupa la psiquiatría. Y para contextualizar, entonces, el DSM, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de la Asociación de Psiquiatría Americana, definió en su quinta versión revisada del 2022 al autismo como un trastorno. Lo definió así, trastorno del espectro autista. Y lo define con palabras que empiezan a sonar quizás un poco más complejas o un poco más duras, ¿no? Como estamos acostumbrados desde el mundo médico. Y dice, en resumidas cuentas, que es un trastorno del neurodesarrollo, que es de inicio en la infancia, y aquí hay harto énfasis que tiene que estar presente desde la infancia. Más adelante vamos a ir viendo estos tips que pueden ser que no estén así tan severos, ¿sí? También habla que tienen deficiencias en la interacción social recíproca. Habla también que tienen déficit de la comunicación, tanto verbal como no verbal. Y habla también de los famosos intereses restringidos. Y habla también que dice que hay algunos patrones repetitivos y rígidos en la conducta y que pueden tener hiper o hiporreactividad o estímulos sensoriales, que habla de los 7 sentidos en el fondo. Dicho así, además, lo define el criterio, o sea, el DSM-5-TR, que fue revisado en marzo del 2022, hubo pequeños cambios en la revisión y dice que en el criterio A, que son las comillas, deficiencias persistentes y clínicamente significativas en la comunicación e interacción social, tienen que estar presentes todos. Pero además permite que se agreguen coocurrencias o comorbilidades. ¿Y por qué es importante esto? Porque antes había una discusión más teórica que decía que los niños que tenían, comillas, déficit atencional, no podían estar dentro del espectro autista y viceversa. Todas esas cosas han ido cambiando. Como en la medicina y sobre todo en la psiquiatría, nada está escrito en piedra, gracias a todos los dioses,
se han ido cambiando los criterios diagnósticos, ¿ya? Ahora, estos criterios no los escribí yo, porque habla de las palabras, habla, por ejemplo, actividades restringidas, dice, por ejemplo, en el criterio B, comportamientos motores, verbales o uso de objetos de forma estereotipada y repetitiva. Después dice adhesión excesiva a las rutinas, patrones de comportamiento ritualizado, por ejemplo, intereses excesivamente fijos y restringidos que son anormales, sea por la intensidad o por el objeto. Y así. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Bueno, lo bueno de este cambio en el criterio del DSM-5 es que dejó de hablarse de alto funcionamiento o de bajo funcionamiento. Y que también, a partir del DSM-5, ya dejó de hablarse de Asperger o de autismo más clásico, comillas, y empezó a hablarse de que habían distintos niveles, pero no de funcionamiento, sino que niveles de apoyo. Entonces, establece 3 grados. Uno que el grado 3, que necesita ayuda muy notable, y ahí lo explica, como con dificultad o mínima comunicación social. Después pone marcada interferencia en la vida diaria por la inflexibilidad o dificultades de cambio, del cambio o del foco de atención. En el grado 2 dice necesita ayuda notable. Y en el grado 1, o los que antiguamente podían estar calificados como Asperger, entre comillas, dice que no necesitan apoyos in situ, por ejemplo, y que tienen interferencias significativas en al menos algún contexto. Y eso es lo que lo define como un trastorno. Es decir, algo que limita o dificulta o pone desafíos, las 3 palabras no son lo mismo, para que la persona pueda enmarcarse o incluirse, comillas, en la sociedad. Yo ocupo muchas comillas y estas de comillas, porque más adelante vamos a ir mirando qué. Y después habla también de que hay síntomas subclínicos, que no tienen alteraciones significativas, que presentan un inusual o excesivo interés, pero no interfieren. ¿Y por qué yo parto aquí? Porque sobre todo en los adultos, o desde la adolescencia hacia la adultez, empieza a pasar la discusión con colegas médicos que empiezan a decir, ¿y pero entonces por qué necesitamos hacer diagnóstico? Si no tienen, si no interfieren en su conducta, si están adaptados, si logran pasar desapercibido. Yo incluso he escuchado a personas que dicen, se le pasó. Yo era Asperger, pero ya se me pasó con los años. En esta presentación vamos a ir mirando si eso es así o no. Entonces, ¿dónde está la importancia del lenguaje? Cuando uno ocupa lenguaje como palabras como déficit o alteraciones o, por ejemplo, disminución, perdón, lo que está poniendo es una condición o una forma que está mejor que otra. Lo implícito es que hay una forma que es la correcta y una forma que es, comillas, la incorrecta. Ahora, eso se llama lenguaje capacitista. Asumir que las personas con discapacidad necesitan ser arregladas es lo que viene debajo de este tipo de lenguaje. Entonces, esta creencia que hay personas mejores y hay personas peores, hay personas con trastornos y hay personas sin trastornos, empeora, por supuesto, que la calidad de vida de las personas que estamos dentro del espectro, ¿sí? Esta creencia es una creencia que no es, a mí me gusta mucho ocupar palabras extrañas, no es baladí, no es cualquier cosa. Es importante porque lo que hace es poner lo que se llama el estrés de la minoría en las personas que están dentro del espectro, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, el estrés de la minoría, en súper simple, es como montones de mis manifestaciones de lo que a mí me pasa pueden atribuirse a que soy minoría y no necesariamente a mi condición. El hecho de que el resto del mundo sea normal en términos estadísticos me resta a mí
de mi validación y entonces empiezo a tener ciertas dificultades para adaptarme. No por quién soy, sino porque tengo que estar inmerso en otro mundo que no me comprende. ¿Ya? Y este estrés de la minoría se da en muchas minorías, no solo en el tema de la neurodivergencia o están personas racializadas, por ejemplo, en disidencia sexual o sexogenérica, y eso aumenta y empeora el deterioro de la salud mental. Entonces, además puede contribuir a tener tratamientos o estilos de tratamiento que están enfocados en enmascarar esto que está deficitario o que le cuesta. Y entonces, y también tiene que ver con esto de no aceptar la diversidad. Y la comunidad autista internacional y la nacional, con harto énfasis también, prefiere usar un lenguaje que no describa las manifestaciones del autismo de manera estigmatizante. Porque, como les decía, eso aumenta la victimización. Y entonces se aleja del enfoque de derecho que debería estar siempre presente, tanto en la vida del día a día como en la medicina, y principalmente en la academia. Y ahí yo les voy a ir citando algunos papers, algunos estudios que hablan de la importancia de cambiar este lenguaje capacitista y de cómo, haciendo estas comillas, pequeños cambios en el lenguaje, entonces uno puede ser más comprensivo con lo que está sucediendo. Entonces, y si lo decimos de nuevo, porque si lo cambiamos, ¿cómo podríamos decirlo? En ese paper que les dejé ahí, habla qué términos se pueden ocupar. Esta conversación yo la tuve con personas activistas hace muchos años atrás, cerca de 10 años atrás, y entonces yo decía, ¿y cómo le digo síntomas? Entonces me decía, ¿y qué tal si le decimos manifestaciones? Y yo le decía, ¿y el déficit? Como pensando médicamente, ¿cómo lo cambiamos? Y entonces me decía, ¿y qué tal si lo ponemos en desafío? ¿Y qué tal si entendemos que esta es otra forma y otro lenguaje u otra forma de procesar? Y no necesariamente algo que sea mejor o peor. Entonces, si lo decimos de nuevo, ¿cómo podría quedar? Sacamos palabra trastorno y ponemos condición del neurodesarrollo, que está presente a lo largo de toda la vida de la persona, que puede tener distintos niveles de apoyo, que estos niveles de apoyo además pueden ser variables en alguna etapa de la vida. En algún momento puede tener nivel de apoyo 3 y luego tener 2, o tener 2 y luego tener 3, o tener 2 y luego tener un nivel de apoyo que tiene que ver con la evolución de la vida y también las herramientas que uno puede ir desarrollando a lo largo de la vida. También pueden presentar dificultades en la interacción social recíproca o puede tener un patrón atípico en la interacción social recíproca, lo que no pone el énfasis en que no haya interacción social recíproca. Y eso es algo también súper importante. Cuando yo espero que haya interacción, yo tengo la cabeza abierta a las distintas manifestaciones de la interacción. Si yo siempre creo que una persona necesita tener lenguaje oral para tener una comunicación, yo estoy quedando con el sesgo, yo evaluador. Entonces, pueden desarrollar otras estrategias comunicacionales aparte de la verbal hablante. Pueden inclusive tener comunicación sin contacto visual aparente o pueden tener mutismo situacional a lo largo de la vida. Y eso es algo que ha ido también cambiando. El mutismo selectivo es un diagnóstico que está presente en menores de 18 años tradicionalmente, pero las personas que hemos visto autistas adultos, también vemos mutismo situacional en adultos. También podemos definir, en vez de intereses restringidos, podemos definir intereses profundos, más marcados que lo habitual, por ejemplo, en relación a intensidad o en relación a frecuencia, con sistematización de rutinas para hacer entornos predecibles, y sistematización queda harto más bonito que rigidez en las rutinas. Y pueden presentar también intereses sensoriales atípicos, audición, vista, tacto, olfato, gusto, vestibular y propioceptivo. Y vuelvo a insistir, esto es a lo largo de toda la vida de la persona.
Perdón, aquí la presentación está de moda, porque eso es lo que casi siempre dicen, como ahora todo es autismo. No, no todo es autismo. Está de moda, depende si son puntillosos que en el lenguaje, el concepto matemático de moda, pero la verdad es que no. Se empezó a hablar de autismo hace mucho tiempo ya, y la primera persona que la describió, las manifestaciones, fue una rusa, que no es impronunciable para mí, Grunia, le voy a decir, como si la conociera. Y ella empezó a describir mucho antes que Leo Kanner, que fue en el 43, ella describió en el 25, y ella también la diferenció de la esquizofrenia. Entonces, y Hans Asperger en el 44 describió unos niños muy específicos con lenguaje e inteligencia normal y, pongo textual lo que dijo, graves deficiencias en la interacción social. Pero Lorna Wing, una psiquiatra inglesa, estableció la tríada diagnóstica que en relación a la observación de su hija, esta tríada diagnóstica se utiliza hasta hoy. ¿Ya? Ahora, respecto de prevalencia, de estadística, según la OMS todavía pone 1 en 160, en Estados Unidos ya hay varios estudios que pusieron 1 en 68, pero este año, en el 2023, en un estudio según el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, porque no me sé todas las siglas, describía que para niños de 8 años la prevalencia ya estaba en 1 en 36. Es decir, por supuesto, si uno lo toma en términos médicos, esto podría considerarse una epidemia, es decir, algo que ha ido aumentando con el tiempo. Pero no es que esto sea una enfermedad. En términos estadísticos, ese concepto médico es decir, hay algo que está pasando que la prevalencia está aumentando. Entonces nos tenemos que preguntar, ¿está aumentando porque lo estamos viendo más? ¿Está aumentando porque se socializa más? ¿Estaba aumentando porque estamos mirando mejor? Bueno, en los años 70, miren ahí la prevalencia 1 en 5.000. Por supuesto que si uno mira las cifras, ahora hay más diagnósticos. En relación al diagnóstico en mujeres, entonces hay varios estudios y se describe proporciones en 1 en 4 o incluso en 1 en 1.5 según algunos autores. Y ahí también entramos en otros temas que también son mitológicos ya a esta altura. Es como, ¿son distintos autismos? ¿O más bien tiene que ver con que lo miramos distinto? ¿Miramos distinto a los varones? ¿Miramos distinto a las personas socializadas mujeres? ¿Miramos distinto a las disidencias? ¿O en verdad son distintos autismos? Lo que se ha visto es que en realidad el autismo es el mismo, la tríada de Wing es la misma, solo que las manifestaciones pueden, comillas, verse distintas, y lo que más se ha visto es que depende del sesgo del observador. ¿Qué es lo que yo espero que aparezca en un varón? ¿Y cómo catalogo yo esas conductas en un varón? ¿Y cómo catalogo yo esas conductas en mujeres o en disidencia? Ahí, más adelante lo vamos a mirar un pelito más detallado. Entonces, nos vamos a centrar ahora en el motivo de esta presentación, que es de, comillas, alto funcionamiento. Ya sabemos que no existe el término, sino se les menciona como nivel 1 de apoyo o que requieren apoyos in situ. Entonces, las personas que entran en esta categoría de nivel 1 de apoyo son los que antes estaban llamados como alto funcionamiento. Insisto, alto funcionamiento como si fuéramos máquinas funcionando de algo. Y dice que con los años o las terapias pueden necesitar menos apoyos o apoyos in situ, o que las manifestaciones de las dificultades sociocomunicacionales son, comillas, dejadas atrás, lo que les mencionaba al inicio. Se le pasó, ya casi no se le nota, no tiene tantas dificultades. ¿Pero esto realmente es así? Bueno, para empezar a hablar sobre qué es lo que realmente sucede detrás de esto, de este, comillas, fenómeno, vamos a hablar de un concepto que tiene que ver con el camuflaje. Y el CAT-Q es una escala, que no sé si algunos lo conocen. El camuflaje social se puede medir, es decir,
cuántas estrategias yo tengo, sean conscientes o no, para minimizar mis características propias del autismo. ¿Sí? Esto pasa en personas que tienen identificación diagnóstica como las que no tienen identificación diagnóstica. Y el CADQ es un test muy interesante que habla de estas diferencias. Y esta diferencia puesta en este estudio, que es del 2019 también, empieza a mirar estas diferencias tanto en población socializada mujer como población socializada varón. Y habla de 3 estrategias fundamentales. Una es la compensación, es decir, copiar comportamientos. Como digo yo, sacar una libretita mental y empezar a notar, esto se hace en tales circunstancias, y volver a ponerla ahí. O hacer guiones sociales. En tales contextos me tengo que comportar de tal manera. O puedo ir copiando, por ejemplo, a lo entorno. También hay otra estrategia que se llama el enmascaramiento, que es estar atento al propio cuerpo y a las expresiones faciales para no mostrar agotamiento esto en la interacción social. Es decir, qué cara tengo que poner, estar mirando, estar calibrando, si muevo mucho las manos, si me las aprieto, si me aparece, por ejemplo, un steaming de dar vuelta el pelo o de agarrarme las mangas, de estar atento a cómo es que tengo que comportarme, como en este hiperfoco aquí de mi comportamiento. Y también tiene que ver con la asimilación, que es planificación de estrategias para determinados contextos sociales. Entonces, yo puedo impostar, cual actor o actriz, todas las cosas que se esperan que yo haga. ¿Sí? Como uno espera que se conduzca una persona en tales contextos sociales. Ustedes se imaginarán que ya el estrés, que significa conocer personas, para cualquier persona, se le agrega toda esta carga mental, toda esta carga psíquica, el resultado, por supuesto, es un agotamiento. Y este agotamiento puede ser después de la interacción social, es decir, yo puedo verme eficiente o funcional en la interacción social y luego tener dolor físico, ansiedad, desánimo, culpa, aislamiento, irritabilidad o este permanente estado donde yo estoy cuestionándome si lo hice bien, lo hice mal, habré hablado mucho, habré respetado los turnos, habré mirado, el interlocutor se habrá sentido bien, mal, qué habrá pensado de mí. Todas esas cosas que vienen a sobrecargar la interacción social. Entonces, otro de los mitos súper difundidos es que puede ser autismo y nada más, ¿sí? O sea, la persona no puede llegar al diagnóstico de autismo en la adolescencia porque no manifestaba ningún problema antes o porque no cumple el estereotipo de cómo tendría que verse una persona dentro del espectro. Y hay varios estudios desde la adultez hacia atrás, empezaron a mirar qué diagnósticos habían tenido los adultos autistas a lo largo de la vida. Entonces, por ejemplo, se dieron cuenta que personas que tenían un CI normal o comillas superior, donde Kuto les va a hablar en un rato más, pueden desarrollar estrategias eficientes de camuflaje, enmascarando y ocultando estas comillas dificultades, autopercibidas o mentalizadas como dificultades a lo largo de la vida. La típica comentario de sonríe más, mira a los ojos, las personas honestas miran. Entonces muchos adultos logran mirar a los ojos, tener amigos, tener pareja, tener guiones sociales. Y esto es especialmente relevante en mujeres, porque además son diagnosticadas varios años más tarde que sus pares hombres. Porque también las mujeres que presentan manifestaciones internalizantes pueden ser confundidos con otros diagnósticos, ¿sí? Y la conducta externalizante de los hombres se atribuye por este sesgo del observador
hacia otras cosas. Por ejemplo, yo siempre pongo el mismo ejemplo, así como el hombre que dice las cosas de frente es un líder honesto. La mujer que dice las cosas de frente es una persona problemática. Entonces, también hay que mirar qué atribución yo le doy a las manifestaciones, ¿sí? Y las mujeres, además, que tienen conducta externalizante, son diagnosticadas no con autismo, sino más bien con trastorno de personalidad borderline. No estoy diciendo que no puedan coexistir, sino estoy diciendo de que las manifestaciones externalizantes, algún tipo de desregulación, alguna, no sé, alguna crisis, por ejemplo, en mujeres, el personal de salud tiende a calificarlo como personalidad y no como un neurotipo. Entonces, aquí, por ejemplo, perdón, la proporción de diagnósticos psiquiátricos que habían tenido diagnóstico en el pasado, ¿sí? Por ejemplo, los que no tenían diagnósticos previos, aquí está la diferencia entre hombres y mujeres. Este estudio no considera población no binaria, por ejemplo, que ya es un sesgo. Pero, por ejemplo, en mujeres y hombres, mujeres es como fucsia de lo que se ve y hombres es como celeste. Que habían llegado a la adultez, cerca de un tercio no tenía diagnósticos previos. Pero, y ahí empezamos a notar las diferencias, discapacidad intelectual era atribuida más al mundo masculino y trastornos depresivos y trastornos de personalidad mucho más hacia el componente femenino. También asociado a ansiedad, trastornos de ansiedad. Pero si se fijan también, hay déficit atencional también puesto ahí como diagnósticos previos, trastornos de conducta alimentaria también, problemas en el lenguaje, problemas en la comida, incluso trastorno bipolar. Entonces, esto de que se manifiestan desde la infancia, también tenemos que ir a mirar y hacer lo que llamo yo como arqueología de salud mental, para no decir psiquiátrica, de ir a mirar cuáles son las manifestaciones a lo largo de la vida y releerlas pensando en que tenemos que juntar, como digo yo, la línea de puntos para ir trazando cuál es el patrón que se repite, ¿sí? Porque nos podríamos estar perdiendo de muchos adultos y muchos adolescentes. Y aquí esta diapositiva se las puse, ay perdón, no soy tan hábil, se las puse para que pudiéramos ver un asunto súper importante, las coocurrencias. También uno habla de coocurrencias cuando considera que es parte de lo que se llama esta paradigma de la neurodivergencia, ¿sí? Que igual es un término que está ahí en construcción aún, pero cuando uno piensa en otros neurotipos, en el fondo, y no en enfermedades, habla de coocurrencias y no de comorbilidades. Pero en las coocurrencias, fíjense aquí, el déficit atencional o atención divergente, como a mí me gusta en lo particular mencionar, está puesto en un 5% en la población general, pero entre un 30 y un 50% dentro del espectro autista. Y aquí, como científica, yo empiezo a decir, ¿qué validez tienen las escalas para medir si la amplitud del diagnóstico es entre 30 y 50%? ¿Será que estamos mirando lo que hay que mirar? En dislexia podemos tener mayor certeza, ¿no? 10% en población general, 14% en población autista. Discalculia no hay datos porque no hay investigaciones. Dispraxia no tenemos prevalencia conocida. La epilepsia, miren la cantidad de variabilidad que existe. Entre un 7, hay series que dicen 7% de coocurrencia y hay series que hablan del 42%. Ahora, ¿qué es lo que sí sabemos? Que al menos el 60%, casi 2/3 de la población de niños, niñas y adolescentes, tienen un electroencefalograma alterado. No necesariamente que eso signifique epilepsia, pero sí que puede estar alterado. ¿Por qué? Más adelante
diplomado podemos ver en la neurobiología del espectro autista, podemos ver que hay ciertas similitudes en la estructura neurológica entre la epilepsia y el autismo. Eso es como para que se entusiasmen por el diplomado. De todas maneras, la discapacidad intelectual y las altas capacidades, aquí tenemos un punto súper importante que es el sesgo de la evaluación. Respecto de las altas capacidades, Cuto va a hablar, Mauricio va a hablar al respecto, pero de la discapacidad intelectual al principio muchos estaban catalogados dentro de discapacidad intelectual porque el lenguaje, las pruebas no estaban hechas para personas autistas. Y aquí hablamos de las comorbilidades, es decir, con diagnósticos de índole psiquiátrico. Yo entiendo que también hay algunos colectivos que hablan que el trastorno bipolar y algunos trastornos de personalidad podrían estar dentro de, y algunas esquizofrenias podrían estar dentro de las coocurrencias y no comorbilidades. Ahí yo hago como la observación que desde mi versión, desde la psiquiatría, para mí eso lo voy a poner dentro de las comorbilidades, ¿sí? Pero eso también es un tema que está en observación. El trastorno de ansiedad, la prevalencia es altísima, cerca del 50%, entre el 39 y el 50%, es altísima. Por eso se puede confundir muchas veces. Dentro del trastorno de ansiedad están las fobias, está la ansiedad social, en el fondo las agorafobias, y el trastorno de ansiedad generalizado. De la fobia social que está indicado ahí, entre un 12 y un 40%, a lo largo de la vida también. De respecto del trastorno obsesivo compulsivo, más o menos, la prevalencia está cerca del 17%. Episodios depresivos, no solo síntomas depresivos, porque síntomas depresivos es mucho más alto, pero depresión propiamente tal, cerca de un cuarto de la población autista puede estar dentro también de la categoría de depresión. Y del trastorno afectivo bipolar, no es tan alta la comorbilidad, entre un 0,6 y un 7%. De nuevo, también aquí hay alta dispersión. Y del trastorno de personalidad, aquí no aumenta muchísimo. ¿Por qué? Porque, vuelvo a reiterar, muchas de las conductas entendidas, miradas por neurotípicos, se explican desde una adaptación como hacia la personalidad. Y no necesariamente esto puede ser un problema, comillas, o una adaptación de la personalidad. Ahora, también tenemos que pensar que mucha de la población, comillas, que tiene nivel 1 de apoyo, ha pasado mucho tiempo sin diagnóstico. Y en parte por el estrés de la minoría y en parte por las dificultades de la adaptación, uno podría pensar que esto, si se cristaliza, podría caer también dentro de las categorías diagnósticos de trastornos de personalidad. Y el estrés postraumático, que es el que está ahí, está tristemente muy prevalente. Y esto está asociado a dos cosas. Una, a que yo tengo cierta vulnerabilidad, ya les explicaba, por el estrés de la minoría, y lo otro porque yo tiendo a atribuir, la persona autista tiende a atribuirse a sí misma problemas que el trauma, por ejemplo, puede ser relacional o puede ser del entorno, y yo tiendo a atribuírmelos a mí. Y eso desarrollar un estrés postraumático. Respecto del estrés postraumático complejos, hay muy pocos datos, entonces no tenemos certeza. El estrés postraumático complejo es un subtipo del estrés postraumático. Y del trastorno de conducta alimentaria depende de lo que se está evaluando. Si estamos hablando de anorexia, bulimia, atracón, va a aparecer en cierta prevalencia, pero si incluimos el ARFID o TERIA, que es el trastorno de evitación o restricción de la ingesta de alimentos no asociado a la imagen corporal, puede ser mucho más alto. Y esto también es presente a lo largo de toda la vida, incluyendo en la adultez. Y hay que preguntarlo específicamente. Respecto de la psicosis, no esquizofrenia, hay un 28% de prevalencia, que pueden ser psicosis breve, ya de resolución rápida, por ejemplo. Y la esquizofrenia, el 8%.
En general, hay mucho miedo respecto de que una persona con personalidad premórbida, que se le llama, si hay algún psiquiatra aquí va a entender lo que yo estoy diciendo, que en el fondo que muchas personas han visto que la esquizofrenia, algunas vienen con personalidad premórbida. A mí me ha tocado ver a lo largo de mi ejercicio profesional que primeros brotes de esquizofrenia, cuando uno hace esta arqueología de salud mental hacia atrás, en verdad siempre fueron autistas y que, por ejemplo, por un evento gatillante hicieron episodios psicóticos y entonces eso no es esquizofrenia. ¿Ya? La prevalencia no es tan alta. Respecto de otros mitos que son importantes también, es como esta de la falta de empatía, ¿no? Aquí hay un artículo del 2022 donde está el equipo de Simón Baron Cohen y varios más, que Simón Baron Cohen hace una reflexión, ¿no? Y dice, vamos a reexaminar este concepto que nosotros habíamos dicho de empatía en el autismo. Más bien tiene que ver con un desequilibrio, entre comillas, entre dos componentes de la empatía, y no que las personas autistas no tengan empatía. Cuando dijo esto, la comunidad autista saltó de felicidad porque por fin se caía un gran mito. Es decir, no es que no exista empatía, es que quizás la empatía, vuelvo a las diapositivas iniciales, sea un poco más atípica, no lo esperado, no lo que esperaría un neurotípico. Pero no por eso no existe la empatía. De hecho, es más, hay varios estudios y varias investigaciones que tienen que ver con esta, al revés, con la posibilidad de tener la doble empatía, ¿sí? El darme cuenta que el otro le pasa algo. Y entonces yo retraerme en algunas cosas. Ahí y aquí, en lo particular, a mí cuando yo leí este estudio, que es un estudio bien grande de 886 participantes, me impactó muchísimo, porque habla de la salud mental y la satisfacción en adultos autistas. Porque, claro, el diplomado tiene que ver en infancia, niñeces y adolescencia, pero ¿para qué los apoyamos? ¿Para qué les damos herramientas? Para que lleguen a tener una vida de adulto lo más satisfactoria y saludable posible. Y la pregunta es, ¿lo estamos haciendo así? ¿Lo estamos logrando? Bueno, se dieron cuenta de que los adultos autistas tenían más probabilidades de haber sufrido acoso en la infancia que la población no autista, mayor victimización sexual, mayor riesgo de ser detenidos por la policía no estando cometiendo delitos, ¿sí? Mayor desempleo, unas cifras que son realmente impactantes, y mayores intentos de suicidio y pensamientos suicidas. Y los adultos autistas también, que habían estado en una relación de pareja, habían tenido muchas más probabilidades que sus pares no autistas de haber sufrido abusos o amenazas sexuales, físicas, financieras, emocionalmente, por una pareja en comparación con los adultos no autistas. Y esto era significativamente similar para varones y para mujeres. Entonces, ¿qué tanto de este alto funcionamiento se está viviendo puertas hacia afuera y qué tanto de la dificultad diaria lo están viviendo puertas adentro, especialmente con sus seres cercanos? Entonces, estas personas que podrían considerarse comillas de alto funcionamiento son vulnerables a eventos negativos a lo largo del ciclo vital, desde las infancias, en la educación y el empleo, que pueden afectar su salud mental. Y ahí es donde empezamos a dejar de decir alto funcionamiento, porque uno empieza a decir alto enmascaramiento o que la dificultad se vive intramuros.
acá. Y entonces el equipo de Baron Cohen y Sarah Cassidy empezaron a investigar, ¿sí? Ahí está en el 2014, por eso dice arriba el síndrome de Asperger, ¿sí? Todavía no había cambiado la nomenclatura. Hicieron un estudio de 374 adultos y lo que descubrieron también, yo quiero creer, que fue una novedad, porque ellos hasta hace un tiempo atrás tenían esto de el éxito terapéutico era convertir a los niños y adolescentes en adultos funcionales. Y entonces cuando empezaron a preguntarles a estos adultos funcionales qué tal les iba con la vida, se dieron cuenta de que 2/3 de las personas autistas, adultas, reportaban ideación suicida a lo largo de la vida. Con una planificación o unos intentos que tenían la prevalencia de un 35%, más de un tercio. Eso, en términos de salud y sobre todo salud mental, es una alarma preocupante. Cuando hicieron la comparación, se dieron cuenta de que esta cifra es 9 veces más alta que la prevalencia de ideación suicida en la población general en Inglaterra, donde fue que se hizo este estudio. Entonces empezaron a decir, aquí hay una población que no estamos mirando, que no nos estamos haciendo cargo y que está, por supuesto, sufriendo un impacto en la salud mental. Esto es un problema de salud pública actualmente. Entonces, hay incluso mayor que la prevalencia de la ideación suicida en adultos con síntomas psicóticos, que es la población, junto con la población que está dentro del espectro del trastorno bipolar, los que históricamente se llevaban, en el fondo, la mayor prevalencia de ideación suicida, o la mayor verbalización, podríamos decir, de la ideación suicida. Entonces, se dieron cuenta de que el grupo que históricamente tenía mayor prevalencia, incluso tenía menos prevalencia que los adultos autistas. Y similar era la prevalencia con adultos con déficit atencional o atención divergente y con dependencia a la cocaína u opioides. Hace muchos años atrás, cuando estaba haciendo la beca de psiquiatría, me tocó investigar en el servicio médico legal de un hospital rural la prevalencia de consumo de sustancias en personas que habían finalmente cometido suicidio. Y había un 90% de personas que habían cometido suicidio con consumo de sustancias, tanto alcohol como alguna otra. Y entonces, si uno empieza a mirar esto, empieza a darse cuenta de que no existe el alto funcionamiento. No existe. No es real. Entonces, Sarah Cassidy empezó a preguntarse, ¿y a qué se le atribuye? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y empezaron a hacer asociaciones entre camuflaje, lo que les explicaba hace un rato atrás, y las autoagresiones. Y se encontraron que los adultos que camuflan sus síntomas, es decir, que se ven más funcionales, menos autistas, tienen 8 veces más riesgo de autolesiones. Y esto es especialmente frecuente en mujeres adultas con la coocurrencia de déficit atencional. Entonces, por supuesto que estamos cambiando el paradigma, por supuesto que tenemos que mirar esto de otra manera. Y ahí finalmente siguieron investigando aún más, y en estudio que hicieron en el 2022, hicieron estudios familiares post-mortem de las personas que se habían suicidado en Inglaterra, les aplicaron una DR a los familiares en este tipo de autopsia post-mortem, o sea, autopsia, digamos, psicológica, y descubrieron que, no con las personas, por supuesto, sino con los familiares, que habían signos de autismo en el 41% de las personas que se habían efectivamente suicidado. Y había una fuerte sospecha de autismo en un 10% de los fallecidos. Y lo dramático es que ninguno de ellos tenía diagnóstico previo o siquiera sospecha de autismo. Entonces, los autistas adultos, dentro de este estudio, están muriendo por suicidio. Y nadie los había diagnosticado. Entonces, aquí, por ejemplo,
¿cómo podríamos explicar esto? Catherine Lord, que fue la que hizo el A2, esta escala, este examen, digamos, hablaron un poco de cuál es la trayectoria desde la infancia hasta la adultez. Y dice que para personas autistas, particularmente individuos con, comillas, mayor coeficiente intelectual, que son los que tienen menos preocupación por el mundo médico, por ejemplo, o por el mundo de terapia, los niveles de funcionamiento adaptativo disminuyen muchísimo respecto de sus pares que tienen el mismo CI. Ahora, el CI es una medida muy arbitraria finalmente, pero tradicionalmente se pensaba que las personas, comillas, más inteligentes podían funcionar mejor. Y se dieron cuenta que no, que las personas autistas, y comparando personas autistas con personas alistas, con el mismo CI, las personas autistas tenían, comillas, un funcionamiento adaptativo disminuido. Y otros estudios encontraron que esta discrepancia entre el coeficiente intelectual y las habilidades adaptativas pueden estar asociados a ansiedad concurrente, y síntomas depresivos. Parece ser que el manejo de las habilidades sociales es más importante que la capacidad intelectual o la medición del CI. Ya, y finalmente, como decía, hubo muchas personas que podrían estar dentro del diagnóstico de autismo que fallecieron por suicidio, y entonces empezamos a preguntarnos si estamos haciendo bien los diagnósticos. Y entonces aquí Baron Cohen se preguntó, ¿y qué tal la autosospecha? Porque en Inglaterra tienen el concepto de como el portero, ¿no? Como el equipo médico o la dificultad del acceso a la salud. Puede ser que entonces una persona se autoidentifique autista, pero no llegue al diagnóstico, comillas, de autismo. Entonces, Baron Cohen y el equipo desarrolló estos cuestionarios que son bastante conocidos, que están de dominio público en la web, de coeficiente de empatía, coeficiente de sistematización, y también en redes sociales CatQ, el RATS y el ASPIQuiz. ¿Y por qué pasa esto? Y aquí yo siempre hago la misma observación, porque los profesionales que ven adultos, sobre todo, no teníamos ni tenemos tanto conocimiento tan acabado, la academia no nos ha dado la instrucción suficiente, yo he tenido que hacer un largo recorrido desde la adultez hacia las infancias y de vuelta hacia la adultez para poder entender el autismo a lo largo del ciclo vital. Entonces, por supuesto que esto convoca a la búsqueda del autodiagnóstico. Y si uno ocupa el superpoder autista del interés profundo, uno puede investigar mediante redes sociales, grupo de pares, y se puede ir comparando y entonces encontrando esta identidad, que la identidad no es lo mismo que el diagnóstico, pero que da mayor tranquilidad. Y de hecho algunas personas se quedan con la identidad autista y no necesariamente con el diagnóstico. También muchas personas adultas logran, comillas, el diagnóstico a partir del diagnóstico de alguno de los hijos. Y aquí es algo que yo siempre comunico, es la importancia de ser respetuoso con la sospecha, con la autosospecha, porque es mucho más peligroso no diagnosticar por las consecuencias que ya les había mostrado en las diapositivas anteriores. Entonces, en breve, las normas de las guías NICE de Inglaterra, estamos trabajando varios para poder bajar estas observaciones, para lograr hacer una guía para Chile. Y en las normas NICE dice, considere la evaluación cuando tenga uno o más de los siguientes manifestaciones: dificultades persistentes en la interacción social, dificultades persistentes en la comunicación social, comportamientos estereotipados, a eso lo dicen las normas, no lo digo yo, rígidos y repetitivos, resistencia al cambio o intereses profundos, y, porque cuando aparece esto aquí chiquitito, tenemos que ir a mirar otras cosas. ¿Qué otras cosas? Problemas para obtener o mantener un empleo o mantener una educación formal. Dificultades para iniciar o mantener relaciones sociales. Son personas que pueden cambiar de contextos y entonces cambian de relaciones cuando se pierde la cotidianeidad.
antecedentes de necesidades de apoyo educacional o de salud mental, o de neurología en la infancia o familiar cercano, o la sensación de necesitarlos y no haberlo tenido. Antecedentes del diagnóstico o sospechas de condiciones del neurodesarrollo. Por ejemplo, déficit atencional, como les decía en la diapositiva, donde habían varios diagnósticos anteriores. ¿Sí? Otros antecedentes de salud mental, como les decía, la depresión puede ser un diagnóstico errado, trastorno de personalidad puede ser un diagnóstico errado. Especialmente esto es relevante en mujeres y en población LGBTQIA+, que creo, si es que la dislexia no me engaña, no sé si está bien puesta la sigla. Entonces, ahí también evaluar si también presenta dificultades en la relación de los cambios de rutina o los eventos inesperados, y no necesariamente rigidez en las rutinas, sino dificultades en los cambios de las rutinas, o que demorarse en el cambio de rutina. Angustia también que puede estar presente, que desborda frente a situaciones nuevas, o agotamiento posterior, y eso puede explicar en parte los meltdown, los shutdown, o el agotamiento o burnout. No me gustan tanto las palabras en inglés, pero en fin, así están conocidas. También pueden estar establecimiento de rituales, perfeccionismo. También puede aparecer esto, aparente tolerancia al caos, eso lo puse yo, no está en las normas, porque a veces puede pasar por la dificultad en la función ejecutiva, que no esté la rigidez, no esté el estereotipo de que el autista es súper ordenado, sino que a veces puede tener caos también, y necesita tiempo para ordenar. Ups, se me cayó algo. Pregunte también alguna actividad que requiere planificación y detalle. Por ejemplo, cómo se planifica un viaje, un cambio de casa, una entrada a clase. Y ahí uno puede mirar con cuánta anticipación lo requiere o cuánta aparece la rigidez, ¿sí? Dificultades en la organización doméstica, en el orden, por ejemplo, en la maternidad, sobre todo por el tema de la función ejecutiva. Como les decía, indoor, adentro de las casas. No necesariamente eso se puede ver hacia afuera en el trabajo, porque pueden estar trabajando y ser eficientes en el trabajo, pero eso llevar un agotamiento y no poder hacer esas mismas actividades en la casa. Entonces, y tenga en cuenta las comorbilidades también y las dificultades en el acceso a la salud. Y finalmente, les quería presentar un libro. No tengo nada en beneficio con el libro, solo lo compré. Porque las personas siempre dicen, ¿y no hay literatura para adultos? Yo aquí encontré un libro bastante bueno, que está escrito por personas neurodivergentes, que tiene este como enfoque neuroafirmativo. ¿Sí? Existe también una comunidad de médicos dentro del espectro autista que están asociados a la investigación, es una comunidad mundial, y en Chile estamos iniciando con varios colectivos de mujeres, al principio médicas autistas. Estamos ya elaborando ciertas directrices y estamos participando. Todavía nos cuesta un poco más entrar en la academia, pero ya estaremos por allá. Así que eso era la presentación. Muy bien, Constanza. Bueno, está todos entusiasmados ahí, bueno, hay hartas preguntas y cositas que te fueron preguntando ahí en el chat. Si tú me ayudas, bueno, creo que ahí también puedes ver ahí varios corazones y aplausos a tu exposición, que la verdad que creo que la han estado disfrutando muchísimo. Quiero dejarte la posibilidad de que me puedas ayudar ahí a través del chat si algunas preguntas que me puedas ir respondiendo en honor al tiempo también, para poder dejar a Valesca que pueda continuar con su sesión siguiente, y agradecerte también de todo corazón porque sé que tenés muchísimas cosas en agenda y sin embargo pudiste estar aquí con nosotros este ratito en este seminario. Bueno, Uh -huh. bueno, muchas gracias, Constanza. Voy a poner